mensaje que yo querría transmitir esta tarde aquí en Montilla es muy sencillo. Aquel día, el 28 de febrero, el pueblo andaluz fue en masa a votar a favor de la autonomía plena. Y aquella autonomía plena fue posible porque hubo unas movilizaciones de millones de andaluces en la calle el 4 de diciembre de 1977 que llegaron al 28 de febrero de 1980. La autonomía plena era la palanca para salir del subdesarrollo, del atraso, de la marginación. Por poner una cifra, en Andalucía en 1980 había en torno a 900.000 personas que eran analfabetas totales, que no sabían nada de leer y escribir, lo que representaba casi el 20% del total de la población de Andalucía. Eso era una sociedad que había que cambiar, y la gente, el pueblo andaluz, lo que quiso con el 28 de febrero es conquistar derechos para poder avanzar, para poder mejorar. Eso se fue consiguiendo, y hoy lo que tenemos por delante es el reto y el desafío no solo de que no se pierdan esos derechos, sino de perfeccionarlos. Es decir, tenemos que pelear porque la sanidad pública vuelva a funcionar como funcionaba. Tenemos que pelear porque la educación pública recupere el papel central que llegó a jugar, no solo en la lucha contra el analfabetismo, sino también dotando de buenos colegios, buenos institutos, de buenos centros escolares a todos los pueblos y municipios de Andalucía. Porque lo que está en juego es si vamos hacia una sociedad, como decía Mercedes hace un momento, cada vez más individualista, donde lo común, lo colectivo importe poco y parezca que cada uno puede salvarse y buscarse la vida por su cuenta, cuando eso a lo que conduce es a aumentar la desigualdad. Para conseguir una sociedad cohesionada, una Andalucía más sólida, más fuerte, más cohesionada, tenemos que dar la batalla por los derechos, y eso significa defender las políticas públicas que defienden esos derechos y que se traducen en esos derechos, como pasó con la alfabetización y con la educación, como pasó con la sanidad en Andalucía, de la que nos sentíamos orgullosos los andaluces. Hoy no podemos sentirnos orgullosos los andaluces por el estado de nuestra sanidad, desgraciadamente, y eso tiene que cambiar, y tenemos la oportunidad ahora en este 28 de febrero de proclamarlo, y es lo que venimos a hacer hoy en Montilla, pero también de decirle a la ciudadanía que en sus manos va a estar. En sus manos está, porque este año precisamente tenemos unas elecciones al Parlamento de Andalucía en las que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano va a tener que optar entre una Andalucía que poco a poco va perdiendo esos derechos, va difuminando esos derechos, va abriéndose a la privatización de esos derechos, o por el contrario a recuperarlos y a poder modernizarlos y mejorarlos de cara al futuro. Cuando se habla de esto, a veces hay que hacer un esfuerzo de pedagogía, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que hoy un chaval o una chavala termina un grado universitario y afortunadamente puede estudiar en una universidad pública, porque hay una universidad pública en todas las provincias, incluso en la provincia de Sevilla hay 2 universidades públicas, y además la matrícula, gracias a los socialistas, es prácticamente gratuita? Pero ¿qué pasa cuando termina, si quiere ser profesor en un instituto? Si quiere dar clases en un instituto, que tiene que hacer un máster, y ese máster no lo puede hacer prácticamente nadie en una universidad pública porque tiene muy pocas plazas. ¿Por qué tiene muy pocas plazas el máster en la universidad pública? Porque la Junta de Andalucía, en manos de la derecha, lo que ha ido es reduciendo la financiación de las universidades públicas y abriendo la puerta a la entrada de muchas universidades privadas, con lo cual hay muy pocas plazas para poder hacer ese máster en las universidades públicas, y si quieres hacerlo en una privada, no todo el mundo tiene posibles suficientes como para pagarle a un hijo o una hija 8, 10 u 11.000 euros que cuesta la matrícula en un máster. Y eso pasa en la universidad pública como está pasando en la sanidad privada. Si cada vez derivamos más dinero de la sanidad pública hacia la sanidad privada, lógicamente decae la calidad de la asistencia sanitaria en los centros públicos, y hay ciudadanos y ciudadanas que optan por sacar un poco de sus ahorros, de su dinero, para pagarse una póliza privada, lo cual hace que se esté deteriorando la sanidad pública a costa del enriquecimiento de la sanidad privada. Pero hay una gran masa de la población que no tiene oportunidad de esa sanidad privada, que además, cuando aborda un problema de salud grave, deriva a sus pacientes a la pública también, con lo cual están construyéndose políticas de privatización que no están en beneficio de la mayoría, sino en beneficio de una minoría privilegiada.
Pues voy a tratar un poco lo que venía comentando Rafa de la situación que estamos viviendo, de todos esos derechos que ya hemos conquistado, cómo juega un papel fundamental aquí la juventud y tenemos que seguir manteniéndolo y tenemos que ser conscientes de cómo y por qué llegaron esos derechos a nosotros. Al final, nosotros no vivimos esas movilizaciones andalucistas, pero somos hijos de ellos, ¿no? De cada derecho que se conquistó, y lo importante que es que hemos nacido gracias a una sanidad pública, nos hemos formado gracias a una educación pública y tantos derechos que hemos conseguido. Dentro de una sociedad tan individualista a la que estamos llegando a estas generaciones así similares a la mía, creo que es muy importante que unos pocos de jóvenes tengamos esa semilla del compromiso y hagamos esa labor de ir extendiendo un poco esas inquietudes a los demás. Así podremos conseguir todo aquello que ya tenemos, mantenerlo y siempre mejorarlo, gracias a esas ideas progresistas y socialistas en las que tanto confiamos.